Hola. Bueno, continuamos con, ahora sí, la formulación de valores, de problemas de valores en la frontera en ecuaciones diferenciales parciales. ¿Ah? Ok. Y para eso vamos a empezar con un problema muy simple. Con el más fácil de todos, diría yo. Ok, en cuanto a es el problema que nos va a hacer entender muchas cosas, ¿sí? Entonces esta es la formulación débil de problemas de valores en la frontera. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la definición 1. Definición 1. Sea omega contenido en Rn abierto, ¿okay?, acotado, y frontera de omega de clase C1, ¿va? Dadas f continua, ¿ok?, y g una función continua pero en la frontera de omega, ¿ok?, decimos que la función u definida sobre la cerradura de omega en R es solución clásica del problema de Dirichlet para la ecuación de Poisson, ¿ok?, que es menos delta u x igual a f de x para todo x en omega. De este lado siempre pongo un conjunto abierto y u evaluado en la frontera de omega igual a g, ¿sale? Ok, entonces esta de aquí es la ecuación de Poisson y condición de Dirichlet, condición de frontera de Dirichlet quiere decir que a mí me das el valor de la función en la frontera. Entonces tengo dos, en este caso tengo dos conjuntos de datos iniciales. No confundir esto con condición inicial. Esto se lo expliqué de hecho al curso de parciales 1 hace poco, pero en todo problema de ecuaciones diferenciales parciales siempre tenemos un conjunto de datos iniciales. A veces la condición inicial es parte de los datos iniciales, ¿no? Dato inicial quiere decir la información que te dan al principio. Entonces la condición inicial es parte de eso. Pero no todo dato inicial es condición inicial, ¿ok? Es decir, a mí me dan esto inicialmente, me van a dar f y me van a dar g, el valor de u en la frontera. Son datos iniciales, los conozco desde el principio, ¿sí? Pero esto no son problemas de valores iniciales, porque no me está diciendo al tiempo t igual a 0, la función vale esto. No, me está diciendo cuando tú te restringes a la frontera de omega, ¿okay?, la función tiene esta forma. Estos problemas elípticos que vamos a ver, porque la ecuación de Poisson es elíptica, estos problemas elípticos usualmente modelan problemas estáticos en física. Eso lo vamos a ver cuando veamos la formulación de Navier-Stokes, ¿va? Y también modelan problemas como geométricos de determinar la forma de cosas. Por eso es que tiene sentido que al inicio me den cuál es la forma de u en la frontera, ¿sí? Ok, entonces a este problema le vamos a poner el problema de por Dirichlet. ¿Sale? Bien. Entonces, ojo, se llama solución clásica del problema si resulta que u es de clase C2 en omega, intersección las funciones continuas hasta la cerradura de omega y satisface el problema D, ¿ok?
Si G es igual a 0, decimos que U satisface el problema de Dirichlet homogéneo, y escribimos de 0 en lugar de esta D. ¿Sale? Entonces, les estoy definiendo el concepto de solución aquí. ¿Va? Decimos que esto es una solución. ¿Va? O sea que la función U satisfaga la ecuación diferencial parcial, quiere decir que U es C2 omega, intersección continua hasta la cerradura de omega. ¿Por qué? Miren, en sentido clásico, decimos que una solución es clásica si satisface exactamente la regularidad que la ecuación está pidiendo, ¿no? Entonces, si tú dices, ah, mira, yo necesito un laplaciano, necesitas sacarle el laplaciano, entonces U debe ser C2, no C2, debe tener segundas derivadas. Para que yo pueda calcular laplaciano, la función debe tener segundas derivadas, ¿no? Ok. Pero luego dices, pero fíjate, esto debe ser igual a una función f de x, ¿no? Esto debe ser igual a una función f de x. Entonces dices, híjole, el laplaciano va a heredar la regularidad de f, ¿no? Entonces, si aquí me estás diciendo que la f es continua, le vas a pedir al laplaciano que sea igual a una función continua. Entonces, el laplaciano, las segundas derivadas deben ser C2, ¿no? Entonces, lo más fácil de pedir ahí es que la función sea C2, ¿sí? Entonces, esa es la regularidad de la ecuación, que las soluciones sean de clase C2. ¿Por qué necesito que estén definidas hasta la cerradura y no nada más en el abierto? Porque yo necesito que U se pueda evaluar en la frontera para que sea igual a otra función continua G. Entonces necesito que sea continua hasta la cerradura de omega. Eso es el concepto de solución clásica. No es más que leer la regularidad que la ecuación exige, es todo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a ver más adelante, pero si ahora les dijeran delta U más U igual a F y con una condición de Neumann. La condición de Neumann, en lugar de darles U en la frontera, les dan la derivada normal en la frontera. ¿Sí? Para esta ecuación, por ejemplo, pues uno dice lo mismo, ¿no? Dice, bueno, mira, yo necesito que la función tenga segundas derivadas, porque necesito calcular laplaciano, ok. Y si a mí me dicen que f es continua, fíjense, la u al tener segundas derivadas, eso quiere decir que u es continua, ¿no? Teorema de cálculo. Una función con diferenciable en un punto es continua en tal punto. Entonces, esto más esto, que ya sé que es continuo, debe ser igual a una función continua que a mí me van a dar. ¿Eso qué quiere decir? Que las segundas derivadas del laplaciano deben ser continuas. Entonces, lo mínimo que debo yo pedir es que U sea de clase C2, otra vez, ¿no? Entonces necesitamos que sea C2 aquí. Ajá. ¿Qué más necesito? Fíjense, necesito que la función sea diferenciable en la frontera. Ajá. Entonces voy a necesitar que sea intersección función S1 en la frontera de omega. Ajá. ¿Por qué C1? Porque otra vez necesito calcular derivadas. Ajá. Necesito evaluarlas en la frontera. Y ahora necesito que sean iguales a una función continua G, ¿no? Entonces igualmente le pueden poner, si no quieren poner esto, que se hace C1 en la cerradura, ¿no? Aquí hice algo así, ¿no? Que se hace C1 hasta la cerradura, ¿ok? Esa es la regularidad para esa ecuación. Vean que no es la misma que esta. Cada ecuación, cada problema de valores en la frontera tiene su propia regularidad, ¿ok? Cada uno tiene su propia regularidad.
El chiste es leer la ecuación para descubrirla. No hay más que eso, ¿va? Bueno, entonces, el problema de esto, este problema lo saben mis exalumnos de parciales 2, este problema aparece en cálculo de variaciones. Y hace mucho tiempo, las personas que hacían cálculo de variaciones y ecuaciones parciales se dieron cuenta que solamente en casos triviales de omega, cuando omega es una bolita, cuando es un circulito, ¿no? Cuando omega es muy bien portado, con mucha simetría, es un dibujito de Disney. Cuando omega tiene esas particularidades, en ese caso puedes encontrar soluciones. De otra manera, no hay manera de hacerlo, no hay forma de hacerlo, de encontrar una solución explícita a través de alguna fórmula. Me refiero a algún método de separación de variables o algo así. ¿Sí? Y no nada más eso, las personas que estudiaron cálculo de variaciones se dieron cuenta que este problema estaba relacionado con la minimización de un funcional, de hecho era equivalente. Y se dieron cuenta que la minimización de ese funcional no necesariamente ocurre en el espacio de funciones suaves. Eso quiere decir que era necesario extender el concepto de solución para entender este problema, un problema que involucra mucha regularidad, C2. Aún así se tiene que extender el concepto de solución. Nosotros lo vamos a extender, ¿va? Van a ver que con la extensión de solución que vamos a hacer, que ya conocen, porque es con derivadas débiles, con ese concepto vamos a poder demostrar muy fácilmente la existencia de soluciones a esto. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a suponer que tenemos una solución clásica. Entonces, CAU, solución clásica del problema B0. Entonces tenemos que menos phi por delta U es igual a F por phi para toda phi función de prueba en omega. Y esto, si yo lo integro, es igual a menos la integral de phi delta U de x igual a la integral sobre omega de F por phi para toda phi función de prueba en omega. ¿Va? Vamos a integrar por partes. Puedo integrar por partes porque phi es función de prueba. Entonces, integrando por partes, queda que la integral sobre omega del gradiente de U por el gradiente de phi de x es igual a la integral sobre omega por f de i phi de x para toda phi función de prueba en omega. ¿Sale? Ya integré por partes. Fíjense que, aunque yo estoy pidiendo regularidad en la frontera, no la he usado, Para esta integración por partes no necesito regularidad en la frontera. ¿Por qué no? Ya lo saben. Ya lo saben, no se necesita regularidad en la frontera porque estoy integrando contra funciones de prueba. ¿Sí? ¿Por qué pedí entonces que sea C1 en la frontera? Porque para que sea solución clásica, los teoremas de unicidad, que de hecho los que estén en parciales 1 los van a ver conmigo, sí requieren regularidad en la frontera, no nada más eso. Yo voy a requerir aquí regularidad en la frontera, eventualmente. Ya verá, lo voy a mencionar en un momento. Para este paso no se necesita, pero más adelante sí. Ok, entonces fíjense que como las funciones de prueba, como este espacio es denso en H01 de omega, entonces podemos decir que la integral sobre omega
du punto dB de x es la integral sobre omega de f por b de x para todo b que pertenece a h01 de omega. Ajá. Entonces, a esta de aquí le ponen 1 y a esto de acá le ponen 2. Como que la densidad implica esto. Ese era el problema de la tarea del examen, ¿eh? ¿Ok? No hay más que aproximar y utilizar la desigualdad de Holder. ¿Sale? Entonces, bien, fíjense lo que acabamos de probar. Acabamos de probar que cualquier solución del problema de Dirichlet satisface 2. Cualquier solución clásica satisface 2. Ajá. Ok. Entonces esa es la primera conclusión. Por lo tanto, si U satisface de 0 en sentido clásico, como lo dice la definición, entonces satisface 2. ¿Okay? Pero fíjense, piensen en 2. Seguro ya le vieron cara si piensan en distribuciones. Piensen en 2. Para que yo pueda plantear 2, simplemente para escribirla, olvídense de que si U es solución de D0 o no. Imagínense que ustedes les dan esto, les dicen, a ver, encuentra U tal que para toda B se satisface esta igualdad. Esta igualdad tiene sentido, por ejemplo, cuando F es L2, ¿no? Porque por Holder esto es finito, cuando B está en H01 y cuando U está en H01. Porque si U está en H01, tiene derivada débil. Y por Holder, entonces esto es finito, ¿no? Entonces dices, ok, 2 no requiere tanta regularidad como el problema de Dirichlet le exige, ¿no? No la requiere. Bueno, y entonces, ¿cuál es el significado de 2? Bueno, vamos a desglosarlo. Por lo tanto, por otro lado, supongamos que existe una U en H01 de omega que cumple 2, ¿sale? Obviamente tengo que U es una distribución en particular, ¿no? ¿Sí o no? Si ustedes tienen una U que satisface 2, U es una distribución. Creo que eso está clarísimo, ¿no? Una U en H01 en particular es L1 log, define una distribución, ¿sale? Y no nada más eso, fíjense, y tenemos que menos delta U menos F con phi en el emparejamiento de las funciones de prueba de las distribuciones es 0 para toda phi función de prueba, ¿sí o no? ¿A poco no? ¿Cómo lo ven? Ah, bueno, dices, fíjate, tú tienes una U que está en H01, ajá, U es una distribución, ¿están de acuerdo? ¿Sale? U es una distribución. Su primer derivada débil de U, su gradiente débil, también es L1 log. También es L1 log. ¿Sale? Entonces, vamos a aplicarle la definición de derivada a esto, ¿sí? De U punto dB en dx es igual a ¿quién? Fíjense, esto es el emparejamiento de du con dB, ¿no? Ok.
Ojo, esto es válido para toda B en H01, en particular es válido para funciones de prueba, por eso aquí puse función de prueba. Entonces imagínense que, vamos a ponerle aquí una función de prueba. ¿Sale? Entonces tenemos eso. Vamos a aplicar la definición de derivada débil a esto. Esto es entonces, esta derivada pasa acá como divergencia débil con un menos, divergencia de la derivada del gradiente es el laplaciano de u con un menos, coma phi de x, coma phi. Ajá. Nada más que ojo, este emparejamiento sí es regular, este no, porque yo nada más sé que u está en H01, yo no sé si tiene segundas derivadas débiles, sé que tiene segundas derivadas distribucionales porque es una distribución, pero no débiles, ¿no? Entonces, esto es en D'. Ajá. Ahí está. Y obviamente esto es el emparejamiento de F con B, pensado F como distribución, entonces tienes esto. Es decir, fíjense, si ustedes encuentran una solución a 2, si ustedes encuentran una U que resuelve 2, que satisface 2, entonces encontraron una solución distribucional al problema de cero. Ajá. Una función U que satisface 2 es solución distribucional al problema de Dirichlet para la ecuación de Poisson. ¿Ok? Vamos a escribirlo. Entonces U es una solución distribucional del problema de cero. Ajá. Ahora, ¿por qué esto es bueno por un lado y malo por otro? ¿Por qué es bueno? Porque dices, ok, las distribuciones por definición tienen menos regularidad, ¿no? Ese es el chiste. Que la derivada distribucional, que existe para cualquier distribución, es un concepto de derivada mucho más débil que el de derivada débil, ¿ah? Y que el de derivada débil pues ya es más débil que el clásico, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que puedes asociar derivada a cosas que no necesariamente son diferenciables en sentido clásico. ¿Va? Entonces, eso es lo malo. Dices, sí, ya tengo una solución al problema de Dirichlet distribucional, pero ese es el problema. Tú no sabes si esto es una distribución, por ejemplo, una delta de Dirac u otra cosa. Tú no sabes eso. Tú no sabes quién es la U. Bien podría ser una función L1 log, ¿no? Suficientemente suave. O bien podría ser cualquier otra cosa que no sea función. Ya sabemos que existen esas distribuciones. Entonces ese es el problema, ¿no? Porque estos problemas vienen de física, vienen de cosas aterrizadas. Entonces no puede ser que tú no encuentres una función. Estaría muy raro, ¿no? O que tú te quedes ahí y digas, no, ¿sabes qué? Ahí déjalo, ya prueba de existencia de soluciones distribucionales y ya, ¿no? Entonces tiene ventajas y desventajas partir de 2. ¿Cuál es la ventaja? Pide menos regularidad. ¿Cuál es la desventaja? Pues en sí no son las soluciones clásicas. Una solución clásica satisface 2, como acabamos de probarlo, pero una función que satisface 2 no tiene por qué ser solución clásica, ¿no? Ese es el chiste, porque pues aquí dice, es una solución distribucional al problema de Dirichlet, pero bueno, de ahí a que sea función es otra cosa. Entonces esto es una solución distribucional de cero. Sin embargo, U no tiene por qué, como lo estoy explicando, ser solución
de D0. ¿Ok? Pues U solo tiene primeras derivadas débiles. Ajá. Sí, nada más la estamos suponiendo aquí. Entonces yo no sé si esto existe en sentido de emparejamiento. Es decir, yo no sé si esto es la integral del laplaciano de U por phi. No. Yo no sé si puedo escribir eso. Yo sé que tiene primeras derivadas débiles, eso sí. Pero no sabemos si tiene segundas. ¿No? ¿Okay? Entonces fíjense, supongamos que U es una función en H01 de omega, intersección de clase C2 de omega, ¿ok? Intersección las funciones continuas hasta la frontera de omega, ¿ok? Supongamos que U tiene esta regularidad y satisface 2. ¿Ok? Supongamos que tiene esta regularidad y satisface 2. Bueno, entonces ahora sí vamos a poder mostrar que esto es un emparejamiento, esto es un funcional regular continuo, ¿no? ¿Por qué? Pues fíjense, integrando por partes, tenemos que partan de 2. Ajá, acuérdense de 2. 2 aquí estaba, decía B. Como ahora ya sabemos que U tiene segundas derivadas, podemos quitar esta derivada y pasarla para acá, integrando por partes, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que menos la integral sobre omega del laplaciano de U por B de X es igual a la integral sobre omega de F por B de X. Ajá. Para toda B en H01 de omega. ¿Ok? Eso quiere decir que en particular es válido para las funciones de prueba y podemos aplicar el teorema de localización. ¿Sale? Entonces, como esto es válido en particular para toda phi función de prueba, porque están metidas en H01 de omega, entonces el teorema de localización asegura que menos delta U X es igual a F de X para toda X en omega, ¿no? El teorema de localización dice que esto se va a dar en casi todo punto, pero las funciones son continuas, entonces en todos los puntos. Ajá, por teorema de diferenciación de Lebesgue, ¿sí? Ok. Bien, esto es pues, estamos suponiendo que U es de clase C2 sobre omega, y fíjense cómo, o sea, vean, suponer que ustedes tienen 2 y suponer que U, además de estar en H01, ese 2 les dice U satisface la ecuación de Poisson, ¿ok? ¿No? ¿Eso qué les está diciendo? Les está diciendo, primero prueba que existe solución a 2 en H01, luego ingéniatelas para probar que esa solución es S2. Así ya construyes la solución a la ecuación de Poisson. ¿Cómo recuperas la condición de frontera? Ah, pues fíjense, como la función U en particular está en H01 de omega y función continua hasta la cerradura, ¿ok?
y tenemos la hipótesis de que la frontera de omega es de clase C1, podemos aplicar nuestros teoremas de traza, que dice que U en la frontera de omega va a ser, o mejor dicho, la traza, sí, U en la frontera de omega, fíjense, esta igualdad ¿por qué se da? Porque, fíjense, la función tiene traza. La función al estar en H01 es un elemento de H1 y tiene traza. Así definimos el operador de traza sobre funciones en W1P. Ok, cuando la frontera es suave, S1. Ajá. Pero esto está definido. ¿Por qué se da la igualdad? Porque estamos restringidos. O sea, además sabemos que U es una función continua hasta la frontera. Entonces recuerden que la traza se construye como extensión. Ajá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que gamma 0 de U es U en la frontera de omega. Pero esto vale 0. Porque nosotros ya sabemos que gamma 0 de H01 de omega es 0. Es decir, el kernel de gamma 0 ya sabemos que es H01 de omega. Es nuestro teorema de traza 0, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, fíjense, esto fue lo interesante. En esta formulación, en la formulación 2, yo no tuve que escribir la condición de frontera. La condición de frontera está formulada en el espacio de Sobolev, en el espacio donde buscas la solución, que es H01. Ese espacio ya trae configurada la condición de frontera. Ajá. Cualquier función ahí ya vale 0 en la frontera. Bueno, en sentido de traza. Si además tienes regularidad extra, pues sabes que vale 0 en la frontera. ¿Ok? Pero fíjense qué ventaja, ¿no? No hay que estar escribiendo aparte condiciones de la frontera. Busquen un espacio de Banach, es lo que me está diciendo 2. Estamos proponiendo ya el espacio de Banach con la condición de frontera ya incorporada. Ya no la tienes que tomar en cuenta. Ajá. ¿Ok? Entonces, ahí está. Les dije que iba a usar el hecho de que la frontera es C1 y aquí lo usé para recuperar la solución clásica. ¿Sí? Entonces, suponer que S2 me da que satisface la ecuación punto a punto y suponer que está acá me recupera la condición de frontera. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Cualquier solución de 2 que esté en este espacio, que además tenga esta regularidad, es solución al problema de Dirichlet. Toda función clásica, toda solución de 2 suficientemente regular